Nuestro segundo trabajo lo va a presentar, nuestra segunda exposición, Nayeli Salazar Trujillo, donde vamos a ver estos medicamentos para el dolor. Ella es médica especialista en anestesiología, tiene un curso de alta especialidad en algología, una certificación en cuidados paliativos y algología, es coordinadora, como les dije, del grupo de trabajo del seminario Calidad al Final de la Vida, seminario de estudios sobre la globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM, es médica especialista en cuidados paliativos en el Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, en el Emiliano Zapata, Morelos, y miembro activo del Colegio Mexicano de Anestesiología. Entonces, es una persona altamente calificada y que ha coordinado con muchísimo éxito este seminario. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora María Elena por la presentación y por la invitación a participar y a presentar estos dos capítulos. También agradezco a los autores que participaron en estos dos capítulos, Rocío Torres Méndez, a Rafael Acuña, a Silvia, que también nos apoyó con la parte médica, al doctor Juan Carlos Molina. Y bueno, ha sido un trabajo que hace visible esta parte esencial de los opioides como parte del tratamiento del manejo del dolor, pero no solamente del manejo del dolor, sino también de algunos otros síntomas en patologías que son crónicas y que van afectando la calidad de vida de algunos pacientes que las padecen. Entonces, en el primer capítulo hablamos o centramos el tratamiento farmacológico a base de opioides, pero antes de hablar sobre un tratamiento tenemos que entender, comprender cuál es la fisiología y el concepto de qué es dolor. El dolor puede ser, si bien, un síntoma que nos hable sobre un daño en nuestro cuerpo y que active mecanismos para alertarnos de este daño y repararlo, pero también cuando se cronifica puede ser una patología. Actualmente el dolor es un problema de salud pública en México y en el mundo que consume varios recursos a nivel hospitalario y que requiere un tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La mayoría de los pacientes con dolor se encuentran en una etapa de vida laboralmente activa que también repercute en cuanto a los costos económicos y sociales en nuestro país. Entonces, entender que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociada a un daño que puede ser real o potencial. Esta es la última definición que presentó la IASP en el 2020, que es la Asociación Internacional para el Manejo y Estudio del Dolor. La clasificación, existen muchas clasificaciones, pero a nosotros desde un enfoque clínico nos importa conocer la temporalidad del dolor para enfocar un tratamiento y lo dividimos en tanto en dolor agudo, podemos pensar a lo mejor en un proceso quirúrgico en donde se genera una lesión y esta lesión pues bueno tiene que activar un proceso para que haya una recuperación. Pero cuando este proceso de recuperación o procesos inflamatorios y fisiológicos se cronifica, se habla de más de 12 semanas o 3 meses, lo denominamos dolor crónico. Es importante también conocer la etiología porque esto nos va a permitir enfocar un tratamiento más óptimo y mejorar la calidad de vida del paciente. Hablamos de dolor de tipo nociceptivo, que está asociado a una lesión en el sistema somatosensorial y como ejemplo podemos tener el dolor visceral o el dolor somático, el dolor neuropático que habla de una lesión propiamente de las estructuras o las vías ascendentes y descendentes del dolor, y el dolor nociplástico, que fue un término que se definió en el 2017, en diciembre del 2017 por la IASP, en donde no hay una lesión aparente en el sistema somatosensorial, sin embargo el paciente presenta dolor de moderado a severo y que puede ser incapacitante. El ejemplo más clásico puede ser la fibromialgia. Y bueno, para hablar también es importante conocer la fisiología del dolor. Decíamos que no podemos dar un tratamiento y sobre todo a base de medicamentos que puedan poner en riesgo la vida del paciente si no conocemos la etiología de estos síndromes dolorosos. Entonces hablaremos de mecanismos de transducción, que es decir, cuando a nivel del cuerpo tenemos estas terminaciones nerviosas libres que se llaman nociceptores, que ahí se describen en el capítulo 10, y son los que se encargan de codificar ese daño químico, mecánico o de presión y convierten este estímulo físico en un impulso nervioso que se va a ir hacia el asta dorsal. No se ve el señalador, pero se va hacia el ganglio de la raíz del asta dorsal posterior y posteriormente por las vías ascendentes del dolor
hay una modulación, que es estos mecanismos que nuestro cuerpo genera para liberar neurotransmisores y neuropéptidos, para inhibir esta señal dolorosa. Es aquí en donde muchos de los fármacos, incluyendo los opioides, tienen modulación del dolor. Posteriormente, cuando estos mecanismos sobrepasan y hay una estimulación constante, bueno, esto se integra a nivel de lo que es la corteza somatosensorial, en donde vamos a integrar las características del dolor. Les pregunto a ustedes, un dolor de estómago, un dolor tipo cólico no es igual que un dolor de cabeza. Entonces, el dolor también tiene características y cualidades específicas que a nosotros como clínicos es importante poder identificarlas para poder hacer un diagnóstico y enfocar un mejor tratamiento. Entonces, a nivel de la corteza se integran estas cualidades del dolor, pero también el componente emocional del dolor. Es aquí en donde comparten ciertos neurotransmisores o neuropéptidos que también están asociados a otro tipo de patologías, puede ser ansiedad o depresión, y es que en el caso del dolor crónico también los tratamientos van enfocados con este tipo de fármacos. Y continuando con esto es la respuesta inflamatoria que se genera cuando hay una lesión. Hablábamos del dolor somático y dolor visceral, pero cuando esta respuesta inflamatoria persiste, se habla de una sensibilización que pasó de periférico, de los nociceptores, hacia una sensibilización central de las vías que codifican el dolor, y entonces hablamos del dolor como una enfermedad crónica, no solamente como un síntoma que hay que tratar, sino como un conjunto de síntomas que requiere, síntomas que pueden ser físicos, la intensidad del dolor, pero también emocionales y cognitivos, y es aquí en donde viene el abordaje integral del dolor que hacemos en las clínicas o servicios de dolor. En la última imagen lo que quiero es explicarles cómo esta sensibilización central, que ya no es normal, estímulos que normalmente no serían dolorosos, como el roce de una pluma, se vuelven dolorosos, y esto se le llama alodinia. Entonces, en el capítulo 10 se describen estos términos y estos mecanismos, lo cual es muy interesante para poder conocer la importancia del tratamiento dentro del dolor como una enfermedad. Y otro reto, pues, es poder evaluar el dolor y evaluarlo en diversas poblaciones. En un adulto nos puede comunicar a través de escalas unidimensionales, decirle 0 es nada de dolor, 10 es el peor dolor, pero en el caso de un neonato, en el caso de un niño que no puede comunicar, entonces tenemos que conocer las escalas que a nosotros como clínicos nos permitan poder evaluar a estos pacientes que también cursan con dolor, tanto en un contexto hospitalario como en un contexto domiciliario. Y también están otro tipo de poblaciones, ¿no? Los niños de 3 a 7 años a lo mejor ya podemos hacer el uso de otras herramientas que nos permitan evaluar el dolor, como la escala de Caritas o de Wong-Baker, que es la que les pongo en la parte inferior. Y bueno, escalas, yo creo que hay más de 50 escalas para evaluar el dolor. Hay escalas conductuales, escalas que miden otros factores o la capacidad o la funcionalidad en cuanto al paciente o a los tratamientos en dolor, y es importante conocerlas. Pacientes con demencia que por la patología no se puede comunicar, es importante conocer cómo vamos a evaluar el dolor en estos pacientes que no pueden comunicarlo. Y después de poder evaluar el dolor, es importante, ya dado la etiología y la temporalidad, definir un tratamiento. Y actualmente aquí, pues bueno, la escalera analgésica de la OMS, que se instaló como una estrategia para poder mejorar la analgesia en el caso del dolor oncológico, pues actualmente se ha utilizado en contextos de dolor no oncológico. Se han hecho múltiples modificaciones desde 1986 a la fecha, pero bueno, aquí lo importante es considerar que los opioides, tanto para el dolor moderado como en severo, en dolor oncológico y no oncológico, son parte de la piedra angular de un tratamiento óptimo en el manejo del dolor. Y en esta lista que se describe en el capítulo 10, vemos todo el arsenal de fármacos con prescripción médica que podemos contar, todos con un potencial analgésico, pero también algunos, como la morfina, tienen un efecto antitusivo. Esto es importante para el control de síntomas en un contexto de cuidados paliativos. Algunos otros fármacos tienen mecanismos duales, como el tramadol, que es agonista de receptor mu, pero también tiene que ver con la recaptura de noradrenalina. Hablábamos cuando les explicaba de los mecanismos del dolor de unos neurotransmisores. Entonces recaptura noradrenalina, pero también aumenta la liberación de serotonina. Entonces, pues esto también tiene ciertos beneficios en algunos síndromes dolorosos.
En el capítulo 11 hablamos propiamente de esta terapia farmacológica en los aspectos de cuidados paliativos, ya que es importante recordar que los cuidados paliativos pues, son parte esencial del derecho de la salud de todos los seres humanos y que el objetivo de los cuidados paliativos y de la terapia de opioide en este caso o en este contexto va enfocado a mejorar la calidad de vida de los pacientes con condiciones crónicas o potencialmente mortales y que también se encarga del apoyo de las familias y de los cuidadores. Y es así como los opioides son parte del tratamiento esencial en el manejo del dolor y otros síntomas, por ejemplo, en el dolor pre, trans y posoperatorio, en el caso de los departamentos de urgencias en donde los pacientes llegan por dolor y a veces no se cuenta con este tipo de fármacos. Sabemos que son necesarios contar en las áreas de urgencias, en las áreas de terapia, de unidades de atención crítica, pacientes que llegan politraumatizados. Son pacientes que van a presentar dolor de moderado a severo y que, bueno, requieren este tipo de tratamiento dentro de una atención hospitalaria. El dolor crónico no oncológico, como hablábamos de padecimientos reumatológicos, el trauma espinal, algunas alteraciones metabólicas como complicaciones de diabetes, insuficiencias cardíacas. El manejo del dolor y disnea en el caso del paciente con COVID también es importante y, bueno, en el contexto oncológico. En el contexto de dolor oncológico hablamos de que cerca del 60% de los pacientes con cáncer van a sufrir dolor alrededor de todo el proceso de enfermedad, en donde los opioides juegan un papel importante para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y es importante identificar o disponer de fármacos que nos brinden pues, el manejo más óptimo del dolor. No me voy a centrar en las características de cada opioide, se describen dentro de los capítulos del libro de una manera muy detallada, tanto la farmacocinética como la farmacodinamia, y bueno, algunas características en el caso o peculiaridades, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, en donde se requiere hacer reajuste de dosis, el libro lo describe muy bien. También otro tema importante es la rotación de opioides, es decir, son fármacos que no están exentos de efectos secundarios, entre ellos el estreñimiento, entonces a veces alteraciones neurológicas por toxicidad a opioides y a veces simplemente el cambio de opioide puede mejorar la sintomatología, se describen alrededor de los capítulos de una forma muy detallada y también se describe el dolor oncológico que puede estar asociado tanto al proceso de enfermedad, puede estar asociado al tratamiento, es decir, a quimioterapia, radioterapia, a una cirugía por resección de algún tumor, puede ser independiente al cáncer, un paciente que padezca cáncer de mama pero además tiene una radiculopatía o fibromialgia o derivado de la propia enfermedad, en el caso propiamente del dolor oncológico. La etiología es la misma, nociceptivo, neuropático, y pueden coexistir estos dos tipos de dolor, hablando de dolor mixto y el dolor irruptivo. En el dolor irruptivo, los fármacos opioides son esenciales para el manejo de estas crisis de dolor. Y bueno, ya me voy a apurar un poquito, pero en cuanto al control sintomático, pues podemos hablar que son importantes para la fibrosis quística, la insuficiencia cardíaca, en algunos casos como la drepanocitosis, que es una anemia hemolítica en donde el eritrocito cambia de forma y no tiene la capacidad de transportar el oxígeno, entonces el paciente sufre isquemia y este dolor es intenso. Pacientes que han tenido eventos cerebrales, posterior a este evento cerebral puede existir dolor y a veces no lo sospechamos, ¿no? El paciente queda con secuelas y clínicamente o no puede comunicar el dolor, sin embargo, por la etiología, el paciente puede cursar con dolor severo. Y otro aspecto importante que describe el capítulo 11 son las estrategias o las herramientas que se cuentan para evaluar el riesgo a desviar de un uso clínico hacia pues un trastorno de abuso de esta sustancia, identificar cuáles son las características que pueden presentar los pacientes, identificarlas en la historia clínica y algunas herramientas de tamizaje como el CAGE, pero bueno, es la única escala que está validada en español y las podemos encontrar dentro del capítulo 11. Estas son algunas también características de algunos pacientes que pueden desviar este uso. Y dentro del contexto de cuidados paliativos, pues realmente son necesarios estos fármacos. Entonces terminaría diciendo que los opioides son aliados indispensables en el alivio del dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes en cuidados paliativos. Gracias.